Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Infinite Fusion solo con Pokémon de tipo dragón. En el reto de tipo fantasma pude ver que este hack ROM os gustó mucho y hay unas cuantas cosas que no os enseñé en el otro vídeo, así que en este veréis cosillas nuevas. El juego tiene un modo especial en el que los rivales usarán las fusiones contrarias a las que tienen normalmente, así que veréis que no tienen los mismos equipos que en el vídeo de tipo fantasma. Creo que esto le da bastante rejugabilidad. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon de tipo dragón en combate. No podemos superar el level cap antes de los combates importantes, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿qué otros hack ROM me recomendáis? Habéis nombrado algunos que tienen muy buena pinta, pero no me he decidido todavía. Ahora sí, empezamos. ¡Pero qué peste! Empezamos la aventura en casa, de chill, hablando con nuestra madre, y de aquí nos vamos con el profe y Blue para recibir al inicial de esta aventura. ¿Quién será este Charmander? Tenemos un combate con Blue, quien nos saca este Bull Battle, y ya hecho esto nos vamos a Ciudad Verde. ¿Pero qué es eso? Lleva el paquete bomba al profe, rápido. ¿El paquete qué? ¡Profe, ayuda! ¡Oh, ya ha llegado mi reloj! ¡Me cago en la! Nos dan la Pokédex, nos vamos para el norte. Me encantan los tipo bicho. Uy, ¿no serás tú la cazabichos? ¡Que si quiere bolsa! Pasamos el bosque, llegamos a Ciudad Plateada y aquí nos toca randomizar el juego de nuevo, ya que los tipo dragón no nos van a salir porque sí. Nos daremos una vueltecilla encontrando a este Lilip, al que usaremos para fusionar, y a este Dragonair. Los fusionamos en esta cosa de aquí y ahora nos vamos para el gimnasio, donde nos pegaremos con Brock. Empieza con Pidoof y nosotros con Liner. Usamos Onda Trueno, él usa Ataque Arena, usamos Arraigo y ahora atacamos con Ciclón. Sigue usando Ataque Arena, pero con otro Ciclón lo dejamos KO. Le sigue Onlet. Falla Tumbarrocas, usamos Ciclón, nos golpea con Tumbarrocas y ahora fallamos nosotros. Nos usa Impresionar y Bofetón Lodo, nos curamos con la Valla Naranja, seguimos atacando con Ciclón, nos golpea y fallamos varias veces seguidas, perdiendo mucha vida por el camino, pero finalmente acertamos y lo derrotamos. Le pondremos ahora mote a Liner, que se me había pasado antes, y lo llamaremos Metaví. Avanzaremos por aquí, encontrándonos con el drama del Geodude este, que está malito, y tras esto nos meteremos en el Monte Moon. Oye, ¿te has enterado? ¿De qué? De que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no está suscrita. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Atravesamos este sitio para encontrarnos con que el Team Rocket está intentando hacer cosas raras, como fusionar 3 Pokémon en vez de 2, y como nos tenemos que meter en todo, nos pegamos con esta gente hasta que los echamos. Salimos de aquí, llegamos por fin a Ciudad Celeste, y aquí cambiaremos a Metaví a su otra forma fusionada, que es bastante horrible, pero nos viene mejor para el gimnasio. Nos iremos para el norte, pegándonos por el camino con el bueno de Blue, y tras atravesar el puente y hablar con la pava esta, quien nos da el Poké Radar, con el que podremos ver los Pokémon que hay en cada ruta, incluso con el randomizado, volveremos a buscar a otro miembro del equipo, pillando a este Bagon, al que fusionaremos con Charmander para hacer a este pequeñín, al que llamamos Brass. Lo evolucionamos al toque y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con Misty. Empieza con Golpuff y nosotros con Metaví. Usamos Onda Trueno, ella usa doble bofetón, atacamos con poder pasado, ella con hidropulso, y con un par de ataques más lo dejamos KO. Por último saca Starish, nos golpea con rapidez, nosotros con Furia Dragón, le cura, fallamos Onda Trueno, nos vuelve a atacar, pero con un par de Furia Dragón más le derrotamos y ganamos el combate. Nos damos un paseillo hasta llegar a la casa de Bill, donde nos topamos con tremenda escena. Aquí tiene cara de Manolo. Le ayudamos a desfusionarse, nos da un ticket de barco y ahora nos iremos al hotel para hacer la buena acción del día. Hablaremos con este chico, quien quiere que le llevemos una carta de amor a una pava, así que nada, nos daremos otro paseo más
más, capturando por el camino a este Deiko. Lo desfusionamos y fusionamos con un Voltorb que hemos pillado antes, creando esta cosa a la que llamaremos Rokusho. Y ahora hablamos con esta pava. ¿Quieres rollo? Pero bueno, hablamos de nuevo con el pavo este y damos la misión por completada. Nos vamos ahora a Ciudad Carmín, donde pillaremos la caña vieja de este señor y nos iremos al barco para pegarnos otra vez más con Blue. Lo derrotamos, entramos en la sala del capitán. ¡Pero qué asco más grande, Dios! Le damos un masajillo, nos vamos de aquí y tras atravesar la cueva Diglett nos vamos a hablar con este señor, al que ayudamos con un problemilla. 10 años tengo y aquí estoy, explotado. Nos da unas podadoras para poder usar cortes sin necesidad de enseñárselo a nadie. Capturamos a este Lyron de camino a Ciudad Carmín y ahora lo fusionamos con Dragonair para hacer a esta cosa bastante más decente de lo que esperaba. Y ahora nos vamos para el gimnasio. El concursante Train ha dado con el primer botón. ¿Pero qué? Y ahora el segundo. ¡Felicidades! ¡Has ganado! ¿Qué he ganado? Nada. Y ahora nos pegamos con Surge. Empieza con Crabor y nosotros con Metaví. Usa Bola Voltio, nosotros Furia Dragón, le cura, volvemos a atacar, nos usa Disparo Lodo y con un Tumba Rocas lo dejamos KO. Le sigue Dicchu, usa doble equipo, nosotros Furia Dragón, le cura, usamos otra Furia Dragón, vuelve a usar doble equipo y con otro ataque lo debilitamos. Por último saca Electachu, usa Pantalla Luz, nosotros Tumba Rocas, nos golpea con Bola Voltio y ahora usamos Furia Dragón, debilitándolo y ganando el combate. Seguiremos nuestro camino para ser siempre el mejor que habrá jamás, encontrándonos algunas fusiones muy graciosas como esta de Growlithe y Slowpoke o esta de Abra y Sandrio, hasta que llegamos al túnel Roca. Lo atravesamos, llegamos a Pueblo Lavanda y aquí nos vamos directos a la torre Pokémon. ¿Qué es eso? Miau. Nos pegamos con Blue, nos encontramos con esta gentuza, quienes están secuestrando a un Yayo, pero como le tenemos miedo a los fantasmas, no podemos subir. Nos iremos ahora a Ciudad Azulona, donde nos iremos a la azotea de este edificio. Cuida mi Bibi. ¿Tú qué? Mi Bibi. Sacamos de paseo a su Eevee, volvemos a hablar con ella, y como parece que nos ha pillado cariño, ella nos lo regala. Buscamos algún Pokémon dragón, sin éxito, y tras esto nos vamos con Erika. Oye, que el Team Rocket está haciendo cosas malas. ¡En mi ciudad! ¡Subí a reventar! Nos vamos con ella por las alcantarillas, evolucionando a Brass por el camino en lo que sea esto, hasta que llegamos frente a Giovanni. Lo derrotamos, pillamos el Scope Sylph, cambiamos de forma a Metaví, convirtiéndolo en esta cosa, evolucionamos a Rokusho y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con la cuarta líder, Erika. Empieza con Dotor y nosotros con Metaví. Usa agilidad, nosotros Onda Trueno, le atacamos con cabeza de hierro, haciéndole retroceder y con otro ataque más lo dejamos KO. Le sigue Primegela, nos golpea, lo paralizamos, atacamos con cabeza de hierro y ahora nos paraliza, aunque nos curamos con la habilidad. Volvemos a atacar, nos responde con desarme, le cura, le atacamos con dos cabezas de hierro y tras otro desarme le atacamos de nuevo, debilitándolo. Por último saca Victory Plume, nos duerme con Somnífero, nos despertamos con la habilidad, nos ataca con hoja afilada y respondemos con Onda Trueno. Atacamos con dos cabezas de hierro seguidas, se cura con la Valla Cidra, atacamos otra vez, se queda paralizado y con un último ataque lo derrotamos y ganamos el combate. Ahora que hemos terminado aquí, nos iremos para el este hasta llegar a Ciudad Azafrán, la cual atravesamos de chill para llegar de nuevo a Pueblo Lavanda. Escalamos la torre, evolucionando por el camino a Brass en esta forma tan chula, y ahora hablamos con el señor Fuji, quien nos da la Pokeflauta, y como la otra vez fuimos a por el Snorlax de abajo, nos iremos de nuevo a Ciudad Azulona para ir a por ese Snorlax. Pero ¿y la animación de la otra vez? Echamos al Snorlax, pillamos a un Gible por ahí, y nos vamos a volver a por el otro Snorlax, para ahora sí tocar tremendo temazo. Nos daremos tremendísima vuelta para llegar a Ciudad Fucsia, pillamos a un Growlithe al que fusionamos con el Gible de antes para hacer a este pequeñajo, al que llamamos Sumilidon, y ahora nos iremos al gimnasio para pegarnos con Koga. Empieza con Greymouth y nosotros con Metaví, usa el lanzamiento y nosotros Tumba Rocas un par de veces, debilitándolo. Le sigue Sidrill, nos golpea con Cuchillada y nosotros con dos Tumba Rocas, dejándolo KO. Saca Koffmai, usamos Tumba Rocas, él usa Giro Bola, atacamos con Cabeza de Hierro, él usa Foco Resplandor y Chirrido, y nosotros usamos Cola Dragón para hacerle cambiar a Musei. Atacamos con Cabeza de Hierro, haciéndole retroceder, se cura con Lodo Negro, volvemos a atacar, le cura con Hiperpoción, atacamos con dos Cabeza de Hierro seguidos, nos usa lanzamiento y con otro Cabeza de Hierro cae. Por último saca Koffmite de nuevo, al que dejamos KO con un último Cabeza de Hierro. Sumilidon evoluciona, nos vamos a la zona Safari para pillar a un Trapinch, al que fusionamos con el Eevee de antes para hacer a este coso cabezón, pillamos
Pillamos una piedra trueno para evolucionarlo y que sea otro cabezón, pero de color amarillo. Lo llamamos Peppercat y ya que estamos, pillamos una piedra fuego para evolucionar a Sumilidón de nuevo. Y ahora que ya hemos avanzado un poco, nos vamos a Ciudad Azafrán de nuevo. Oye, dame una de esas. ¿Seguro? Son fuertes para alguien de tu edad. No pasa nada, yo controlo. Sí, acabamos de pillar una cola de Slowpoke, que ya la haremos a la parrilla. ¿Totakeke? ¡Que no soy ese! Y ahora nos vamos a colar en Silph SA, que la peña del Team Rocket está tocando las Pokébolas. Pillamos la tarjeta, avanzamos, Metaví evoluciona en lo que sea esto y Peppercat en esta otra cosa. Nos pegaremos con Blue aquí también y ahora con Giovanni junto al bueno de Blue en un 2 contra 1. Esta gente se pira, hablamos con el jefazo de aquí y resulta que sí tienen una Master Ball para nosotros, a diferencia de lo que dije en el otro vídeo. Ups, nos vamos a dar una vueltecilla por las rutas 15, 14 y 13 para venir hasta aquí, donde empujaremos a este Rhyhorn por todo este camino hasta llegar a la toalla, para que ahora su entrenador nos dé un coso con el que podremos usar fuerza sin tener que enseñárselo a nadie. Ni tan mal. Evolucionamos a Peppercat en Joltgon, el cual está bastante chulo, y ahora nos volveremos a Ciudad Fucsia para irnos al gimnasio, donde nos pegaremos con la líder, Sabrina. Empieza con Mr. No y nosotros con Metaví. Nos ataca con cabezazo Zen, haciéndonos retroceder, y tras otro ataque le golpeamos con cabeza de hierro. Le cura, volvemos a atacar, nos responde con otro cabezazo Zen, pero con un último golpe lo dejamos KO. Le sigue Halagar, usa paz mental, lo paralizamos y ahora cambiamos a Rokusho, quien cae de un pulso umbrío. Sacamos ahora Brass, atacamos con envite ígneo, usa premonición y con otro envite ígneo lo debilitamos. Le sigue un peón, atacamos, nos responde con psíquico, le cura con max poción y ahora con dos envite ígneos lo debilitamos. Por último saca Slow Kazam, cambiamos a Peppercat, quien recibe un psíquico y atacamos con trueno, debilitándolo y ganando el combate. Ahora nos toca ir a Isla Canela, pero antes nos vamos a ir a la Ciudad Fucsia para tener un duelo de surf con este random de aquí. Esto está ganadísimo. ¡Hostia, el repelente! Easy. Volvemos a repetir la carrera, ganando esta vez, y ahora sí hemos conseguido la tabla de surf, con la que no necesitamos enseñar surf a nadie para surfear. Nos vamos ahora a la zona safari, ya que es aquí donde se consigue Axew, y una vez lo capturamos, lo fusionamos con un Crobat que hemos pillado antes, para hacer esta cosa que me hace mucha gracia. Lo llamamos Arc Beetle, lo evolucionamos al toque, y luego otra vez para convertirlo en este pedazo de bicho. Sumilidón también evoluciona en su forma final, y ahora vamos a hacer otra cosilla que no hice en el otro vídeo. Nos vamos a esperar a medianoche para ir a esta casa abandonada de la ruta 15. Aquí bajaremos al sótano, donde tocaremos el piano unas cuantas veces. Revisaremos el sitio hasta encontrarnos con una muñeca abandonada en cada habitación, y cuando volvamos a tocar veremos a Mimikyu aparecer en la esquinilla. Bajamos y aquí nos lo encontraremos y lo podremos capturar. Ahora que hemos hecho esto, nos vamos por fin a Isla Canela. Nos daremos una vueltecilla por la mansión Pokémon, hablamos con Blaine y lo mandamos a trabajar, y ahora sí nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con esta gente y conseguiremos que Brass evolucione a su forma final. Y ahora sí, nos pegaremos con Blaine por la medalla. Empieza con Rapium y nosotros con Brass. Atacamos con cabezazo Zen, él nos envenena, le cura, atacamos con garra dragón y ahora usamos otro cabezazo Zen, debilitándolo. Le sigue Raimar. Cambiamos a Peppercat, él usa día soleado, nosotros tierra viva, no golpea con roca afilada y ahora cambia a Arcatails, al que debilitamos con dos tierra viva. Vuelve a sacar a Raimar, quien cae con otra tierra viva, y por último saca a Heroizar, quien cae de una sola tierra viva. Bajamos un poquillo para encontrarnos con tremendo robo de barco, y tras hablar con la ayudante de Oak, esta, que casualmente pasaba por aquí, nos vamos a perseguir a la chusma del Team Rocket. Llegamos a esta isla, pero ahora nos vamos a ir a buscar a otro Pokémon para fusionarlo, este es Slakoth. Desfusionamos a Sumilidón para juntar a Garchomp con Slakoth, a quien evolucionamos al toque y queda como este gorila extraño, que no parece muy guay, pero tiene unas stats de locos. Pillamos también a un Horsey para más tarde y ahora nos volvemos a la isla de antes, donde nos encontramos con todo este drama. Resulta que Giovanni quiere fusionar a los 3 pájaros legendarios para hacer un super pollo y como no, nos vamos a enfrentar a su monstruo. Saca a Zapmolkuno y nosotros a Brass. Atacamos con envite ígneo, el cual está bufado por la gema fuego y debilitamos a la cabeza de Articuno de una. Nos golpea con lanzallamas y rayo y ahora cambiamos a Peppercat, quien recibe los 2 ataques. Nos curamos con restos, atacamos con chispazo
Rayo, volvemos a recibir los dos ataques y nos quema, y ahora cambiamos a Sumilidón. Recibimos un par de ataques, usamos Garra Dragón, volvemos a recibir ataques, usamos Relajo, nos ataca y tras otro relajo y recibir un lanzallamas, atacamos de nuevo, debilitando a la cabeza de Moltres. Y ya por fin, con un triturar de Sumilidón y con el bueno de Arc Beetle, terminamos el combate. Los pollos se desfusionan, Giovanni se va humilladísimo y nosotros pillamos puerta también. Nos vamos ahora a capturar a un Seal al que fusionamos con el Horsey de antes y lo llamamos Oceana. Y a base de entrenar lo evolucionamos en esta cosita de Aquito simpática. Y ya con el equipo listo, nos vamos a ir a por la última medalla contra Giovanni. Empieza con Laprior y nosotros con Peppercat. Usamos Rayo, él usa Velo Sagrado, le cura, volvemos a atacar, le vuelve a curar, atacamos con Rayo y ahora cambia a Duckbooth. Atacamos con Tierra Viva, él nos contesta con Rayo, le cura y atacamos con 2 Tierra Viva seguidos, debilitándolo. Saca de nuevo a Laprior, quien cae con Rayo, y ahora saca a Tirancor, quien pone una tormenta de arena. Cambiamos a Sumilidón, recibimos un triturar, atacamos con Garra Dragón, usa Danza Espada, atacamos otra vez, falla gancho alto y atacamos de nuevo, debilitándolo. Ataca ahora Malem. Cambiamos a Brass para bajar su ataque, no golpea con Tajo Cruzado, cambiamos a Peppercat, quien recibe un ataque, cambiamos de nuevo a Brass para bajarle más el ataque, recibimos otra hostia y ahora cambiamos a Peppercat, quien recibe un golpe y cae con la tormenta de arena. Sacamos ahora a Oceana, atacamos con Salmuera, él usa Corpulencia y ahora cambia a Snordon, quien recibe una salmuera. Atacamos de nuevo, nos usa Cuerpo Pesado y ahora cambiamos a Sumilidón, usa Tambor y nosotros atacamos con Garra Dragón, debilitándolo. Vuelve a sacar a Malem y nosotros cambiamos a Arc Beetle, quien recibe un Tajo Cruzado. Usamos Garra Dragón, él no golpea con doble filo y ahora cambiamos a Oceana, quien recibe otro doble filo, pero con una última salmuera lo debilitamos y ganamos el combate. Ahora que hemos perdido a Peppercat, nos hemos quedado con solo 5 Pokémon y como no es cosa de ir a la liga sin un equipo completo, nos toca buscar a otro dragón, pero solo nos quedan los legendarios. Así que nada, nos toca randomizar de nuevo y tras evolucionar a Metaví en su forma final, este Dragonite con armadura súper lindo, nos vamos a buscar Pokémon, encontrando a tremendo Giratina al que capturamos con la Master Ball. Y un poco más adelante nos encontramos también con un Darkrai al que conseguimos capturar y lo fusionamos con el otro legendario, quedando esta cosa guapísima que será el último miembro del equipo. Nos iremos por aquí donde nos encontramos de nuevo con Blue. No me has dado protagonismo en tu vídeo. Que te calles, parguela. Lo derrotamos, seguimos nuestro camino. Por fin encontré a mi Charizard. Nos daremos tremendo paseo hasta llegar a la calle Victoria, la cual atravesamos de chill hasta llegar por fin a la meseta Añil. Esta vez se me pasó enseñar al equipo, pero vamos, 6 dragones al 59 con stats fuertes, no tiene más. El primer combate lo tenemos contra Lorelei. Empieza con Dew Mortar y nosotros con Arc Beetle. Usamos Danza Espada, ella usa Aqua Cola, nos volvemos a bufar un par de veces, nos ataca con Buceo y ahora atacamos con Garra Dragón, debilitándolo. Le sigue Slowswine, quien cae con Chupavidas, curándonos de paso, y a este le sigue Lapvile, quien cae también con Chupavidas. Saca ahora Cloycruel, al que derrotamos con Garra Dragón, y por último lanza Tanks, quien también cae de un solo golpe. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Electichamp y nosotros con Darktina, al que se me olvidó por completo ponerle mote. Ups. Atacamos con Tierra Viva, potenciada con una gema, nos usa Cara Susto, le cura, atacamos de nuevo, vuelve a curarle, atacamos otra vez, recibimos un Tajo Cruzado que casi nos debilita y con otra Tierra Viva lo dejamos KO. Le sigue Herzor, cambiamos a Metaví, quien recibe un Cabeza de Hierro y ahora atacamos con Puño Fuego, debilitándolo. Saca ahora Malix, cambiamos a Brass para bajar su ataque, nos golpea con un crítico de Tajo Cruzado y ahora cambiamos a Arc Beetle, quien recibe un golpe. Usamos Danza Espada, usa Cara Susto, volvemos a bufarnos, pone una tormenta de arena y ahora atacamos con Garra Dragón. Usa Cara Susto y Tajo Cruzado, usamos Danza Espada y tras un doble filo atacamos con Garra Dragón, dejándolo KO. Saca ahora Hitmonwhack, cambiamos a Oceana, quien recibe un doble filo, cambia a Onzón, atacamos con Rayo Hielo un par de veces, usa Fijar Blanco y con otro Rayo Hielo lo debilitamos. Por último saca Hitmonwhack de nuevo, atacamos con Rayo Hielo, usa Esfuerzo y con un último Rayo Hielo lo debilitamos y ganamos. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con Crogius y nosotros con Darktina. Usamos Infortunio, ella usa Tajo Aéreo, le cura, volvemos a atacar con Infortunio y Poder Pasado, nos ataca y le cura, y ahora con 3 Infortunios seguidos lo dejamos KO. Le sigue Genlax, nos golpea con Fuerza Equina, nosotros con Poder Pasado, usa otra Fuerza Equina y ahora cambiamos a Sumilidón, quien recibe un golpe
golpe. Atacamos con triturar, usa mismo destino y ahora cambia a Houngar. Nos curamos con relajo, atacamos con garra dragón, usa juego sucio y con otra garra dragón lo debilitamos. Saca de nuevo Genlax, quien cae con triturar y ahora saca Genbuffet. Usamos relajo, nos golpea con pulso umbrío y atacamos con triturar, debilitándolo de una. Por último saca Hounreon. Atacamos con triturar, usa pulso umbrío, volvemos a atacar y a ser atacados y con un último triturar terminamos el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Lance. Empieza con Guiaraner y nosotros con Brass. Usamos pantalla humo, él usa velo sagrado, seguimos usando pantalla humo un par de veces más, usa danza lluvia y nos ataca con vendaval. Usamos garra dragón, nos ataca de nuevo confundiéndonos y ahora cambiamos a Metaví y él cambia a Kingon 2. Usamos danza dragón, él nos golpea con triataque, nos volvemos a bufar y ahora atacamos con puño trueno dejándolo KO. Le sigue a Eroitar, al que debilitamos de una cabeza de hierro y a este le sigue Dragolosion. Atacamos con cabeza de hierro, él usa lanzallamas, le cura, atacamos otra vez, le vuelve a curar y ahora usamos dos cabezas de hierro seguidas debilitándolo. Saca Dragokis. Atacamos con cabeza de hierro, él usa Aquacola y con otro ataque más lo dejamos KO. Por último vuelve a sacar a Guiaraner, al que derrotamos con puño trueno. Y ya por fin tendremos el último combate de este reto, el combate contra el campeón, Blue. Empieza con Pitkin y nosotros con Oceana, con quien lo debilitamos con rayo hielo. Le sigue Magrior. Usamos Salmuera, contesta con terremoto y con otra Salmuera lo dejamos KO. Saca ahora Exeguros. Atacamos con rayo hielo, contesta con cabezazo Zen, le cura, volvemos a atacar, le vuelve a curar, atacamos con un par de pulso dragón, nos ataca con golpe y ahora usamos rayo hielo, debilitándolo. Le sigue Giarabite. Cambiamos a Darktina, quien recibe un rayo y ahora atacamos con tierra viva. Nos usa otro rayo más, le cura, atacamos, le vuelve a curar y atacamos con dos tierra viva seguidos, dejándolo KO. Saca ahora Venutoys. Usamos poder pasado, usa danza lluvia y ahora cambiamos a Arc Beetle, quien recibe una hidrobomba. Usamos chupavidas, curándonos un poquillo y él recarga un rayo solar. Usamos danza espada, nos golpea con rayo solar y volvemos a usar chupavidas, debilitándolo. Por último saca a Alami, quien cae con un chupavidas de Arc Beetle. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Infinite Fusion solo con fusiones de tipo dragón. Es el segundo vídeo consecutivo que hago en este hack ROM y gracias al tema de las misiones y de los eventos extra, como el de Mimikyu de antes, demuestra que en un solo run no vas a ver todo lo que tiene para ofrecer. Y eso que no nos hemos metido en el postgame, que como os dije en el vídeo de tipo fantasma, tiene una buena cantidad de horas para echarle. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.